Buenas tardes, estimados oyentes y aquellos que van a ver este programa luego por la plataforma de YouTube. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. Eh, Uno de los temas que hemos venido señalando y que ustedes que han seguido este programa desde el principio es que uno de los temas claves de la agenda internacional y de los problemas más importantes que enfrenta el mundo hoy es el tema de la movilidad humana. Para ello, ya hemos contado en anteriores oportunidades y agradecemos una vez más la colaboración de Jonathan Palatz, el doctor en estudios latinoamericanos, exalumno de esta casa, funcionario internacional y docente también en universidades, docente de posgrado en universidades de República Dominicana, quien se ocupa de este tema por lo menos los últimos 5 años en forma no exclusiva, pero sí principal. Bienvenido una vez más, Jonathan, estimado, muchas gracias y disculpa, te agradecemos que nos ayudes a comprender esta problemática. Un poco lo que buscamos en este programa es analizar, dialogar sobre las tendencias más recientes. Primero, tu saludo de bienvenida, Jonathan. Adelante. No, bueno, Marco, siempre es un placer poder compartir contigo y con quienes dedican su tiempo a escucharnos, a analizar sobre los temas internacionales y especialmente sobre un tema que nos toca tan de cerca como la movilidad humana. Es un Perfecto, placer. muchas gracias, Jonathan. Efectivamente, de la última vez que conversamos, que me parece es al menos alrededor de un año atrás para acá, han sucedido o elementos nuevos, agudización de tendencias que ya estaban vigentes, virajes, inclinaciones en las políticas públicas, no solo de estados, sino también de organismos internacionales, Unión Europea, etcétera, que está en todos los continentes. ¿Cómo resumirías tú cuáles son las tendencias principales en desde después de la pandemia para acá, en el tema movilidad humana? Bueno, son varias cosas, ¿no? Después de el aparente estancamiento de la movilidad durante la pandemia, Ujú, tenemos una serie de eventos internacionales que han impulsado el tema de la movilidad. Y el problema ha sido que la tendencia que parece verse en diferentes partes del mundo, sea Europa, sea América Latina, Norteamérica, Centroamérica, incluso en algunos espacios de Asia, es a cerrarse a no solamente los temas de movilidad humana, migración irregular, sino también a el propio derecho internacional del asilo. Y yo creo que allí hay temas que son muy importantes de tratar porque lo que se avisora es un retroceso de, yo creo, décadas en el derecho de solicitar protección internacional. Y es particularmente importante porque es el único marco internacional regulado por las convenciones sobre derecho de asilo del 51, su protocolo del 67, algunos instrumentos regionales, vinculantes y no vinculantes. Y esa era como el espacio regulado ujú, eh, y que hoy en día parece que los estados pues, un poco tratan de entenderlo desde sus propias perspectivas, debilitando el propio sistema de protección. Entonces, ujú, bueno, tenemos un escenario francamente preocupante. ujú. Ahora, antes de abordar esos, otra tendencia no sería también a una generalización de esto de los flujos negociados eh, bilateralmente prácticamente entre países. Existe una tendencia que es muy clara, que es a la externalización de, de- del control del flujo y también del control de las solicitudes de asilo.
Lo vamos a ver quizás un poquito más adelante, porque imagino que veremos algunos casos específicos. Tenemos el caso, por ejemplo, del nuevo Pacto Europeo sobre Migración, que es de finales del año pasado, que es francamente preocupante. Tenemos la dinámica actual de externalización de Estados Unidos hacia países de Centroamérica y Sudamérica, Colombia, Panamá, Costa Rica, México. Y tenemos un debate presidencial bastante complicado donde el tema central entre ambos candidatos, tanto Biden como Trump, es el tema migratorio, Ujú, pero hay una cierta variación de cómo abordarlo. ujú, Entonces, y tenemos los conflictos que están poniendo a prueba absolutamente las propias capacidades, ¿no? de los sistemas de protección. En el caso de los palestinos, bueno, hay que recordar que la Agencia de Naciones Unidas ujú, para la protección de los palestinos, eh, pues URWA ha sido puesta en entredicho, Bien, se le han ujú, cortado fondos muy importantes, pero al mismo tiempo a la población palestina no se le permite salir del territorio de Gaza, la que se encuentra principalmente en Gaza, entonces no pueden acceder a la protección internacional que está en las convenciones, porque para eso necesitas poder pasar una frontera. Entonces existe la guerra de Ucrania, que ha puesto también los sistemas de protección en la Unión Europea un poco al límite y bueno, y algunos otros conflictos que se están desarrollando sobre todo en la península arábica, entre otros sitios. Entonces, allí pues vemos que son varias las maneras en las que se pretende abordar el tema migratorio, pero lo que creo que lo importante es que no hay formas consensuadas. ya, En el caso europeo es un caso muy particular porque estas negociaciones tardaron muchísimo. Si no ujú, fue que se pusieron de acuerdo de un momento a otro, ujú, tardaron años negociando y la resolución final es una resolución bastante restrictiva, ¿no? Pero en el caso de América Latina, incluso los esfuerzos que se habían adelantado, como el proceso de Quito, que obviamente estaba muy encaminado al tema venezolano, pero que generaba un poco eh, una cierta tendencia a generar espacio de gobernabilidad, pues ha perdido, creo que en los últimos tiempos, casi toda su fuerza. Y eso es debido a un tema que tú tocabas al principio, que es el tema de la propia financiación de los estados para poder resolver los temas migratorios, sobre todo cuando son estados eh, como los estados latinoamericanos, que necesitan de apoyo internacional y entonces ese apoyo también genera ciertas dependencias en las capacidades de atención que pueden llegar a tener los estados. Y cuando este financiamiento se corta, porque esos fondos son destinados a otros lugares, porque los donantes deciden mirar conflictos que están más cercanos a ujú, sus propias fronteras. Entonces, pues, el impulso que se tenía con algunas dinámicas de discusión y de articulación, pues disminuye. Entonces, estamos en un momento complicado, bastante ujú. complicado para el tema migratorio. Ujú. Bien, antes de abordar en más detalle algunas de las tendencias que tú has mencionado, y yo te preguntaría te pediría por favor que nos ayudes precisando lo que tú mencionaste como un aparente estancamiento de la movilidad humana durante la pandemia del COVID, en lo más duro, más álgido del COVID. ¿A qué te refieres con eso? Sí, porque Y ese fue un fenómeno tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. sí, ahí lo que ocurrieron fueron dos cosas, es decir, los canales regulares para la movilidad en la mayoría de los casos fueron reducidos o Bloqueados. cerrados. Ujú, Y lo que ocurrió fue que las redes, que son muchas veces redes internacionales de tráfico de personas, ujú, incluso de trata, se fortalecieron. Entonces, no es que la gente no pasaba la frontera. Eh, lo que ocurrió fue que los estados no tenían manera de contabilizar efectivamente quiénes pasaban y quiénes no. Y ah, las personas, sí, claro, porque hay que recordar que la mayoría de la movilidad humana que migra y se queda en otros países, normalmente lo hace a través de canales regulares. ujú. Una pregunta allí.
que me parece que también viene al caso ahorita. Es muy específica sobre el tema estadísticas, sobre el Ujú. tema, ¿por qué? Porque ayer escuché a la ministra de Relaciones Exteriores de acá del Ecuador señalar unas cifras espeluznantes en el caso de retención de ecuatorianos en la frontera de Estados Unidos. Se hablaba de que en el 2023 habían sido más o menos alrededor de 60.000 y que en lo que va de estos 2 meses un poco más de 2 meses del 2024, ya estábamos hablando de 50.000. Entonces ahí quería preguntarte, estos mecanismos que tú estás enfatizando que ganan peso las redes de trata de personas incluso, o sea, ¿cuán exactas, cuán precisas son o son puras estimaciones estas cifras de población migrante o que se va quedando en los distintos puntos del trayecto o a veces es asaltada o asesinada incluso en el Darién o quién sabe dónde? Fíjense algo, la cifra de migrantes que cruzaron la frontera de Estados Unidos dada por el Departamento de Estado es cerca de 2,4 millones de personas, solamente en el año 2023. Entonces, claro, esa cifra está basada en ciertas cosas, ¿no? Está basada en personas que logran cruzar y que luego tratan de acogerse al sistema de asilo. Ujú. Está en personas eh, que en ciertas estimaciones que tienen algunos estados fronterizos, sobre todo los estados fronterizos, y también está en los organismos de la sociedad civil, agencias internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones, el ACNUR, que son organismos que atienden un poco esta crisis, ¿no? Tanto de lado y lado, pues son Ya, agencias que tienen presencia en ambos lados de la frontera. Es decir, lo que estamos viendo es un aumento sustancial en el flujo migratorio. Y este flujo no está compuesto ahora solo por venezolanos, sino que está compuesto por otros países también. En este ya, caso, ya. Ecuador, está el caso incluso República Dominicana, tiene una cantidad importante de personas que empezaron a pasar. Lo que ocurre es que obviamente el gobierno norteamericano ha endurecido algunas de sus políticas de acceso, sobre todo al asilo. Y por otra parte, hay una lucha interna dentro de Estados Unidos entre los estados fronterizos y el gobierno federal. Entonces, eh, hay unos paquetes que están retenidos en el Congreso, hay un tema político allí que no permite el paso de recursos, sobre todo a las autoridades eh, federales, y también hay un tema de asumir por sí solo algunos estados el propio control de la frontera, lo cual pues es un conflicto directo con, con el estado federal, ¿no? Que Ujú, lidera Biden. Entonces aquí vemos cómo el tema migratorio, claro, el tema migratorio es un tema que se capitaliza políticamente relativamente fácil. Entonces, aquí lo que tenemos es que en un año electoral, con los candidatos que tenemos, que son los mismos candidatos de la elección pasada, que bueno, todos recordaremos lo que ocurrió al final de esa elección, la toma fue un hecho inédito. ujú, Entonces tenemos una alta conflictividad y obviamente cualquier cifra que se da es una cifra que se cuida mucho. Y sin ujú, embargo, a pesar de todo esto, la cifra es altísima. Y se nota también en las solicitudes de asilo, en el aumento importante de estas solicitudes y bueno, y en cómo se ha utilizado el tema migratorio para impactar políticamente a otros estados que normalmente son considerados como estados santuarios, pero que ahora ven todas sus capacidades desbordadas, como por ejemplo el estado de Nueva York. Entonces, la narrativa es muy peligrosa porque ujú, si vemos lo que ocurrió hace muy poquito, que Trump y Biden coincidieron en la frontera. Y ahí se vio, creo yo, de manera muy clara las posiciones. Por una parte, es una bandera política de Trump el por tema supuesto. de la migración y Trump la califica directamente como una migración extremadamente peligrosa,
eh, incluso llegó a decir que es un día muy hermoso, es un día muy bello, pero esto parece una escena del crimen, ¿no? Entonces, eh, entonces, la narrativa es más hacia un poco decir que causa o lo que ha causado parte de la violencia y la delincuencia es el tema de la migración, diciendo directamente que los migrantes son los que matan a las personas, que están matando al país y todo lo demás. Entonces, eso por un lado, que es un discurso un poco incendiario, Xenófobo. eh, sí, extremadamente, pero es muy al estilo de Trump, ¿no? Que lo que busca es capitalizar el malestar. Ujú, Eh, y, y por el otro lado tenemos a Biden, ¿no? Que lo que trata es que ha tenido muchas dificultades para manejar el tema migratorio, ujú, eh, y que se ve como, es uno de los, yo estaba viendo algunos analistas, decía que uno de los puntos débiles de Biden dentro de la campaña electoral es el ujú. propio manejo de la Sí, migración. ¿Por qué? Porque Biden trata de buscar una respuesta concertada, ujú. eh, por varias razones, por un tema de fondos, por un tema de, de, de tradición política, eh, y que pueda estar concertada para, obviamente, y esto hay que decirlo, para poder encajar dentro del momento económico y político norteamericano. Es decir, la migración es Perdón. necesaria, sí o Ujú. sí, Pero pero ahí básicamente lo que ha planteado es tratar de que los estados intermedios, digamos, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos, actúen como los filtros que frenen ese proceso. Y ahí ha enfrentado la resistencia de AMLO en México, de López Obrador en México y de otros gobiernos. ¿Es así o no? el problema es que tener una solución concertada es tener una solución concertada no solamente con los estados fronterizos, sino con todos los estados que no son tan Están afectados por la expulsando. migración. Ya. Entonces, claro, es un proceso de, sí, fortalecimiento del control migratorio. Por eso yo pienso que ambos buscan un mayor control de la migración, Mm, eh, una mayor securitización de la migración. ujú. Lo único es que la respuesta de Trump es literalmente eh, deportaciones masivas. Es decir, lo que él ha dicho es un poco, si yo gano, voy a hacer las mayores deportaciones que existen en este país, sacando a todas las personas que no tengan, que no estén de acuerdo a las leyes norteamericanas de Perdón, manera perdón allí masiva. para comprensión de nuestros escuchas, si podrías explicar en qué consiste esto de la securitización de la migración. Sí, la migración es un fenómeno multivariable, es un fenómeno que no solamente es un tema de personas que cruzan, sino también de cómo impactan en la economía, cómo impactan en ámbitos culturales, políticos, cómo se dan servicios, cómo se responde al tema de la migración a través de políticas que puedan lograr una mayor integración o de o un sistema que permita incluso la deportación, pero respetando los derechos fundamentales de las personas. Entonces, claro, al final es complejo entender y trabajar con la migración. Cuando hablamos de securitización, es cuando el tema de seguridad, es decir, de flujo y de evitar que esas personas sencillamente entren, se convierte en el punto central de toda la política, Ujú. eclipsando las otras políticas que son necesarias de Pero inclusión. perdón allí, pero eso significa que hay un prejuicio contra los migrantes en términos de percibir como que llevan asociados un incremento de la violencia, del crimen, de la drogadicción, etcétera. Sí, pero no de todos los migrantes. Y esto es lo importante. Es decir, aquí es súper interesante ver cómo, sobre todo el tema de la securitización, se centra en la migración que migra con muy pocos recursos, que tiene situaciones de vulnerabilidad aún mayores, porque yo nunca he escuchado a ningún político
diciendo que la migración de un banquero o de una persona que tiene cierta capacidad adquisitiva, ni siquiera tiene que ser banquero, puede ser clase media, es mala. Entonces, aquí hay como un tema no solamente de rechazo a lo diferente, sino también rechazo a la propia pobreza. Pero hay que recordar que las personas migran, la mayoría, cuando una persona toma la decisión de migrar, hay personas que deciden estudiar, hay personas que deciden montar un negocio, cambiar su vida, pero hay personas que migran por absoluta necesidad. Así Y es. obviamente para tú poder atender a esa población de una forma que se conviertan en un motor más de la propia economía del propio país, tú tienes que tener una política que sea una política multivariable y que pueda entender las particularidades de los diferentes grupos que migran. Ujú, La respuesta en este caso de Trump es una respuesta única a una parte de la migración, que es esta migración que, bueno, que le toca en muchos casos huir, salir de sus países por diferentes motivos, pero muchas veces estos motivos son motivos que ponen en peligro efectivamente a las personas. Entonces, es súper complicado porque el propio derecho de asilo te dice que una persona que está siendo perseguida no debería de tener problemas de solicitar el asilo y que se resuelva mediante los canales que normalmente se tienen. Entonces, eso podría ser una política, fortalecer el sistema de asilo, para mejor determinación, tiempos más lentos, más cortos, pero la respuesta es sencillamente, eh, parece ser que todos son iguales. Entonces, eh, si securitizamos a un nivel donde sencillamente la migración sea la causa de todos los problemas que tiene el país, entonces me parece en este caso, y lo digo de manera sarcástica, genial, porque entonces solventando el tema de la migración, imagino yo que todos los problemas de violencia, de, de tráfico de drogas, de todos los grandes problemas que tiene la sociedad, en este caso la sociedad norteamericana, pero puede ser cualquiera, se solucionarían de un momento a otro. Y ujú, lamentablemente, esa no es la realidad. La ujú. realidad es que es mucho más fácil tener un chivo expiatorio que en última instancia, pues nada, Ujú. tomar Ahora, el tiempo para pensar seriamente en los temas ajá. Ahora una pregunta allí. ¿Tú piensas que, o sea, hay una en algunos países europeos fundamentalmente, incluso en algunos elementos de la inteligencia, digamos, norteamericana, hay una comprensión de que el fenómeno migratorio, como ha sido en toda la historia de los Estados Unidos y de los países que reciben migrantes, inyecta recursos, factores positivos en el desarrollo económico de los países de destino donde se coloca? hay Pero entonces muchos, la pregunta sería, ¿tú crees que con estas tendencias que estás describiendo, en el caso de Estados Unidos, hay una muchísima menor valoración de los aportes de la migración que la que se da en países, en algunos países europeos? ¿no? Estados Unidos está muy claro que necesita migración. Lo que quiere es controlar el flujo para que efectivamente sea lo que Bien. exactamente requiere su motor, Ujú. eh, su sistema capitalista. El problema aquí es que dentro de la diatriba electoral, hasta esa perspectiva se pierde. Lo Así. vemos un poco en California. Hay miles de videos montados en YouTube donde, por ejemplo, la industria de la construcción en California está sufriendo una falta de mano de obra Ujú. extremadamente importante. Y entonces allí incluso la propia capacidad de aprovecharse de la migración, Claro. porque incluso en los peores escenarios hay gente que gana y gente que pierde, ¿no? Ujú. Lamentablemente siempre es así. Hasta esa perspectiva se pierde. Porque lo que había ocurrido antes en Estados Unidos es que Estados Unidos solía cerrarse y abrirse a la migración en base a las propias necesidades que tenía el Ujú. sistema. Entonces, uno lo puede ver de manera muy sencilla, revisando a nivel de cortes de los estados eh, los casos que tenían que ver con migración en diferentes momentos históricos de desarrollo industrial, de desarrollo de cambio
de crecimiento o de... de matriz económica, de crecimiento o de estancamiento de la economía. Pero el problema de discursos de este tipo eh, o de cierta capacidad de inacción de lograr acuerdos por parte también de Biden, porque eso también ha ocurrido y eso hay que decirlo, lo que genera es una politización del tema migratorio a un nivel donde incluso las propias ventajas que genera la migración, sobre todo Estados Unidos, que es un país que se ha construido eh, piedra a piedra en base a la migración. ¿Sí, no? Ujú, Sería muy difícil de entender incluso la propia diversidad norteamericana. Pero en el caso europeo, y esto es lo que preocupa, ¿no? El pacto europeo, hay que recordar que hay muchos gobiernos que han logrado llegar al poder con discursos abiertamente anti, con y sin razón, porque ah, han ocurrido eh, momentos de una gran presión migratoria, sobre ujú, todo en el Mediterráneo. Pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, con el Pacto Europeo, eh, hay cosas que son francamente criticables. Por ejemplo, eh, hay un retroceso importante en el derecho de asilo. Hay la creación de centros de detención que en muchos casos no condiciones tienen las mínimas. condiciones. El caso de Inglaterra, y eso que no pertenece a la Unión Europea, pero Ujú, está en el área. Inglaterra hace muy poco, desde el año pasado, creó un centro de detención que era literalmente un barco parado en un puerto. ujú, Y estalló un brote de yo no sé qué enfermedad y no hubo manera de contenerlo porque el sitio era un sitio cerrado, era una cárcel que flotaba en el agua. Entonces, incluso organizaciones como Oxfam, Amnistía Internacional, han puesto, eh, han mostrado un poco que Médicos Sin Fronteras también, si no mal recuerdo, han mostrado eh, que el pacto migratorio eh, lo que está buscando no es un acuerdo histórico que busque o que genere una política conjunta, sino lo que está es imposibilitando incluso la propia práctica del asilo. Y ahí vemos el nuevo reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, vemos los centros de detención. eh, entonces, lo que antes se hablaba de solidaridad, de, de capacidad de compartir la carga, pues cada vez se ve más lejos. ujú, Y bueno, yo creo que eso afecta muchísimo la propia capacidad, ¿no?, que tienen los estados. Porque, para ver, hay que ser justos. Los estados tienen una cierta capacidad de carga. ujú, Eso es una realidad. Es evidente. decir, los estados no pueden sencillamente Abrir sus puertas dar de manera irrestricta todo el flujo que les venga, ¿no? Porque tienen una capacidad de carga en sus servicios, en sus capacidades financieras, en sus capacidades de establecer seguridad, incluso sus programas de asimilación o sus programas o sea, de asimilación, no, son horrorosos, de integración, tienen una capacidad de carga. Pero, eh, pero el problema es que no todos los países están comprometidos de la misma manera para poder aceptarnos eh, Ujú. esta, es decir, esta carga de manera compartida, estableciendo también políticas que puedan controlar el flujo. Pero para poder controlar el flujo, y esto es algo que parece tan lógico, pero que se escucha tan poco en las discusiones, es que para ver si el factor de expulsión son las condiciones de Ujú. los países de donde las personas están saliendo. Escapando. Claro, entonces parte importante de la solución es la propia cooperación para el desarrollo, es también la propia cooperación. Pero eso justamente era lo que quería preguntarte, o sea, esa regresión de la cual tú hablaste, que por ejemplo implica que estamos yendo para atrás, retrocediendo en avances, pero yo me recuerdo que, por ejemplo,
años, fines de los ochentas, comienzos de los noventas, se hablaba del Pacto de San José, o de Ujú. de acuerdos para impulsar el desarrollo local. Se hablaba de la codependencia entre estados o gobiernos locales, incluso receptores y gobiernos expulsores, gobiernos locales expulsores para el codesarrollo, para impulsar ahí y manejos conjuntos. Pero como tú dices, esto no está ahorita ya en la agenda. Por ejemplo, en el debate presidencial no está. No, no, ni de lejos. Y en la Unión Europea cada vez está más lejos. Eh, pero lo paradigmático del momento que vivimos es que mientras no se toma de manera seria, es decir, y lo vemos con Haití, es decir, Haití yo Sí. creo que es un tema muy complejo, pero es un tema que demuestra la poca capacidad que existe hoy en el sistema internacional de lograr consenso. Ujú. Eh, pero al mismo tiempo, se ha aumentado el gasto militar de una forma eh, que no se veía desde prácticamente los tiempos de la Guerra Fría. Incluso podemos estar hablando de niveles más grandes porque tenemos ahora actores muy importantes como la India, como China, Ujú. que también están entrando en un proceso armamentístico gigantesco, ¿no? Entonces, no hay recursos para atender problemas de fondo, que son los que generan al final estos flujos migratorios, pero sí hay miles de millones, pero cuando hablo de miles de millones de dólares, estoy hablando mm, Unas de sumas cantidades, inmensas. sumas incontables de dinero para gastos militares. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo ahora, y tú lo nombrabas al principio, es un momento muy complicado para el sistema multilateral, Ujú. porque está teniendo grandes dificultades, por decirlo de la manera más suave, en poder manejar temas de seguridad, temas de paz, temas de desarrollo. Y los actores, porque el sistema multilateral no es un actor en sí mismo. Eso es importante decirlo. El sistema multilateral tiene el poder que los actores que lo conforman le dan. Que concede. Ujú. Claro. Entonces, al final, los actores que están, bueno, tienen intereses encontrados, Ujú. eh, y esos intereses encontrados hacen que los espacios de consenso disminuyan. Entonces, no solo disminuyen el tema migratorio, disminuyen una cantidad de temas, pero uno de los temas que es más fácilmente sacrificable, sobre todo en momentos de conflicto militar o de escalada de tensiones, es en el caso de la migración, la propia migración. ¿Por Ujú. qué? Porque se tiene la idea de que puede resolverse con grandes deportaciones, con cierres de frontera, pero nada más lejano que la realidad. Ujú. Eh, entonces, Au- Ujú. Ahora tú señalabas, y antes, para terminar con Estados Unidos más, digamos, lo que acabas de señalar, una pregunta. La disputa o las diferencias que existen entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en los Estados Unidos, porque efectivamente, al igual que existe en Europa, lo mismo sucede en Estados Unidos, hay situaciones muy diferenciadas. La situación es heterogénea, como tú señalabas. California puede requerir un gran flujo de migrantes y ujú, puede negociar eso. ujú. ¿Cómo está definida la competencia en este campo? ¿O Pero es fíjate algo, ¿no? posible, es posible que exista una confrontación abierta como la que se ha dado con Texas? Mira, vamos, hay que como un poco dividirlo. Fíjense que el tema de la securitización de la migración de Estados Unidos ha resuelto muy poco el problema. Ujú. Pongo este ejemplo. Estados Unidos en el año 2023 expulsó cerca de 380.000 personas, que Ya, son pocas, que quintuplicó la cantidad de expulsados en el año 2022, ya. que fueron 72.000 personas. Ujú. Entonces, punto es, el aumento de las expulsiones no solventa el problema. ¿Por Ujú. qué? Porque la frontera es porosa.
Y es Ujú, porosa por una sencilla razón, es una frontera extremadamente larga. ujú. Miles de kilómetros. Tiene que aparte las redes de tráfico eh, son redes que tienen Uy, muchos recursos, ujú, porque no es barato cruzar una frontera. ujú. Muchas familias reúnen años para poder guardar el dinero de dos o tres personas que puedan pasar en algún momento. Entonces, lo que tenemos que ver un poco, ¿no? Es el tema ok, la competencia en Estados Unidos de los temas migratorios lo tiene el gobierno federal, pero el gobierno federal, y es un poco la crítica que también se puede hacer a Biden en este caso, ha sido muy poco efectivo de lograr consensos. Ujú, Y como los estados donde ellos son más fuertes no habían recibido un golpe tan fuerte migratorio, se convirtió en una arma política el deportar de manera interna a los propios ujú. migrantes a otras zonas del país. Entonces, eso complejizó un montón. Claro. No se generaron canales de diálogo y los gobiernos, es decir, los gobernadores de los estados, en algunos estados, ¿no? Texas, por ejemplo, empezaron a tomar medidas eh, propias para, para tratar el tema. Obviamente no siempre la mejor manera, porque el gobierno federal, dentro de todo, pues garantiza protocolos, garantiza un montón de cosas y garantiza que tú tengas un interlocutor con el cual hablar y tener acuerdos. Entonces, en cambio, pues los gobernadores de los estados lo que les interesa es su estado y Ujú. that's it. Entonces, eso genera inestabilidad política dentro de Estados Unidos porque Por supuesto. genera espacios de ruptura en la propia estructura de un gobierno de tipo federal. Eh, entonces, aquí yo creo que, que tenemos como un poco que entender que, que no sé, que América, por ejemplo, América Latina está en un momento muy clave porque, bueno, desde el tema venezolano, yo creo que existió la oportunidad de consolidar ciertas cosas, Ujú, pero nada más en el 2023 pasaron más de medio millón de personas por el tapón del Darién. Y son personas que uno sabe que pasaron. ujú. 54.000 ecuatorianos, 300 y pico mil venezolanos, entre otras nacionalidades. Pero fíjense, eso es un espacio relativamente reducido. Claro, no es la Y única vía. no, exactamente, no es la única vía, son las vías que conocemos por la cantidad del flujo, pero, eh, pero se ha visto una respuesta muy tímida de parte de los gobiernos. Los gobiernos que más han tenido respuesta son gobiernos que han recibido dinero de Estados Unidos para terciarizar un poco el tema migratorio. Ujú. Eh, Colombia, Exactamente, ¿qué contenido le das a esto de la tercerización? O sea, destinar, darles recursos para que allí se conviertan en un filtro. para que allí puedan, porque la mayoría, bueno, una parte muy importante, sobre todo en el caso norteamericano, son solicitantes de asilo, Ya. personas que terminan haciendo solicitudes de asilo. En algunos casos son personas que efectivamente tienen necesidad de protección internacional y en muchos casos otros no. Ujú, El tema aquí es que lo que no está establecido en ninguna de las convenciones es que tú a una persona la mandes a pedir asilo a tu país de- desde otro sitio. ya. Eh, entonces, obviamente existen una cantidad de trabas muy importantes, desde el propio acceso a la plataforma, que había que bueno, meterse 1 millón de veces para que la plataforma te pudiera agarrar, hasta la capacidad de poder presentar tu caso y sentirte seguro. Porque la no devolución es uno de los principios, uno de los pilares fundamentales del derecho a asilo. Y lo que hace la tercerización es literalmente eh, eh, quitarle poder a los acuerdos internacionales ratificados, como son las convenciones. Porque entonces, si hay un país que tiene la potestad de hacer eso, otros países también van a querer hacer eso. Mm, Y en última instancia, vas a pasar la responsabilidad a otros países que incluso tienen menos capacidades de poder atender el problema, dando una cierta cantidad de dinero.
A muchos políticos no les interesará recibir esas cantidades de dinero porque, bueno, porque la política es un poco exigua, ¿no? Tú terminaste tus 4 años y después ves qué haces con tu vida. Pero Ujú. lo que podemos tener allí son personas que puedan estar varadas o que sencillamente tengan que retornar a los sitios donde están. Entonces, la respuesta no puede ser esa. La respuesta tiene que ser buscar generar, mientras se da respuesta a la migración, mecanismos consensuados, mecanismos regionales de apoyo para el propio desarrollo de esas regiones de las cuales las personas están saliendo. Hay casos muy difíciles, como por ejemplo puede ser el caso venezolano, donde el gobierno no va a permitir ese tipo de cooperación, pero hay muchos otros casos donde sí podría ocurrir. Entonces, Pero el triángulo centroamericano, o por distintas razones diferentes de la de Venezuela, pero tampoco es que es un espacio con el cual se puede no, conectar no, fácilmente. no, no solamente, ahí pasan dos cosas, ahí pasa una cosa que es el propio tránsito de las personas que pasan desde América Latina o que suben desde Centroamérica, es un tránsito extremadamente peligroso que se somete a una cantidad de peligros muy Enorme. importantes, pero hay países que han logrado cierta estabilidad en Centroamérica. Yo no voy a decir que son políticas que deben de seguirse o no. Hay muchas cosas que hay que ver, pero lo que sí se ha demostrado, y yo creo que es lo importante aquí, es que en la medida en que los países tienen más espacios de seguridad, se genera menos flujo migratorio. Ujú, Y, y yo creo que si no se da esa otra parte de la respuesta de forma colectiva, entonces, yo creo que es muy difícil que los flujos se detengan. Y el ujú, problema va a seguir ahí. Lo que va a pasar es que el problema le va a caer, en una parte le va a caer a Colombia, otra parte le va a caer a Costa Rica, otra parte le va a caer a México. Y en última instancia, cuando la gente se quiere mover, se va a mover. Se va ujú, a capitalizar, se va a mover o va a tratar de arriesgar su vida y vamos a tener escenarios que ya ocurren, ¿no? Con muchas personas que desaparecen en su trayecto, eh, como los que se tienen en el Mediterráneo que es una tragedia humana que no para todos los días. ujú, Entonces, yo creo que la incapacidad de llegar a acuerdos es muy compleja. ujú, Y, y creo que, y lamentablemente, aunque en algún momento yo sí observé que existía ciertos vestigios de organización, de interconexión, hoy en día pues no, y un ujú, poco se apega a una de las conclusiones de mi tesis doctoral, que era que existía una dependencia muy grande a la cooperación internacional ujú. y que, Ujú. y que al Ahora, momento que hay eso, o sea, esos procesos, esa generación de una respuesta consensuada, ujú, exige canalización de recursos. Y esos claro, recursos pueden ir o por organizaciones multilaterales o por la cooperación bilateral o ujú, internacional en general, pero ujú, ambas dimensiones están en cuestionamiento, como tú señalabas en el caso de Gaza-Palestina. y que siempre se sabe que es por un tiempo. Es Ujú. decir, siempre que hay una cooperación, sobre todo cuando hay crisis o emergencias En las humanitarias, situaciones de emergencia. claro, es decir, eso puede durar 3 años, 5 años, pero en un momento es decir, la propia atención de los países, de los donantes, decae y decaen los fondos. Claro. Entonces, la idea es siempre aprovechar esos momentos de cierta, entre comillas, bonanza, porque nunca se tuvo suficiente. Sensibilidad, digamos, más grande de la opinión Claro, pública mundial. como para preparar un escenario en el cual, Estructuralmente claro, tú pudieras diseñado para. manejarlo, pero el error es pensar que todos los años los presupuestos van a ser los mismos. Y lo que ocurre con el financiamiento internacional de las agencias de Naciones Unidas es que gran parte del financiamiento, una parte muy grande, viene de fondos que son fondos de donantes y que muchas veces los propios fondos que tiene la organización, que nunca son tampoco muy grandes, lo que ocurre es que cuando pasa un nuevo episodio, por ejemplo, eh, Yes. había una buena atención de los donantes con el caso de los venezolanos en el continente. Pero en el momento que estalló la guerra de Ucrania, muchos de esos donantes eran europeos y destinaron fondos que
posiblemente, no digo que hubieran venido obligatorias, no hubieran llegado de manera obligatoria acá, pero fueron desviados, fueron enviados a una crisis nueva que está ocurriendo. Lo mismo pasa con UNRWA, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En el momento que la agencia se queda sin, que la agencia ya no tiene ni siquiera para dar un plato de comida, Ujú, porque, porque son agencias que funcionan con, no todas, pero las de emergencias funcionan con planes bianuales y los presupuestos son anuales. Entonces, tú sabes cuánto tienes este año, pero el próximo año tú no sabes si vas a tener la mitad de ese dinero o vas a tener el doble. ujú, Entonces, los países eh, tienen conciencia de eso. Los países no, porque la antropoformización de los países son la gente que los gobierna. Si los gobiernos tienen en última instancia esa información y tienen que prepararse para eso, pero solemos pensar en que eso va a durar para siempre y eso no es una realidad. ujú. Ahora, para tomar un poco más, darle unos minutos al tema del teatro europeo. O sea, Mm. en Europa también hay una heterogeneidad de situaciones, hay países mucho más abiertos como Alemania, am, pero en todos hay una característica general, es que ha crecido enormemente lo que tú señalabas al iniciarte, o sea, esa tendencia a cerrarse, ese rechazo al otro, esa xenofobia, esa eh, explotación de esta generalización de un sentido de insatisfacción en la población frente a los flujos migrantes para campañas políticas. Entonces, la pregunta sería, intuyo, pero básicamente hay una regresión en los marcos de la Unión Europea frente al tema y básicamente estamos pasando una situación es que cada cual maneja como pueda y como se le ocurre. En el caso migratorio, eso es un poco lo que estaba pasando y entonces llegan a este acuerdo migratorio, que es un acuerdo de tipo temporal, eso hay que decir. Entonces ahí pasan varias cosas. Pasa que se crean, como ya yo dije, los centros de detención, pero lo importante es qué ocurre en esos centros de detención, porque dentro de los centros de detención lo que se genera es como se genera una forma de solicitar el trámite de, por ejemplo, asilo, que no debe de alargarse 6 meses. A veces estos procesos de determinación del estatuto de refugiado son procesos mucho más largos, porque es muy difícil tener información de los países de donde vienen las personas, sobre todo si son países en guerra, entre otras cosas. Pero lo que vemos en los resultados desde diciembre, desde hace muy poco, es que la tasa de aprobación de asilo no es mayor al 20%. Mm, No es mayor, es muy baja. De cada 10 personas, solamente 2 son reconocidas como refugiados. ujú, Hay un proceso que sí, efectivamente, toma en cuenta algunas crisis eh, y bueno, se trata de abordar las crisis de manera un poco diferente, pero lo que ellos tratan es un poco de simplificar el proceso, de generar quizás una mayor cuota de personas rechazadas eh, y hay como una tendencia a, y yo creo que quizás eso es una de las partes positivas, porque no todo es malo, de buscar un modelo de solidaridad flexible con el resto de los miembros de la Unión Europea, sobre todo los que menos personas han recibido. Y ahí lo que se aspira en un primer momento, no es mucha gente al final, son 30.000 personas al año que puedan ser reubicadas dentro del mismo espacio europeo. Eh, bueno, ahí también habla de algunas cosas que puede ser incrementado. Entonces creo que están tratando de llegar a un acuerdo porque saben que es necesario llegar a un acuerdo. pero El 30.000 resulta una cifra irrisoria frente a la claro, magnitud de los flujos internos. Es decir, internos. claro, eh, lo que significa que los estados que siguen recibiendo mucha gente van a seguir recibiendo mucha gente. Eh,
aunque también la idea es de fortalecer el sistema de seguridad europeo y control europeo, y así evitar que más personas puedan llegar a ciertos territorios. Entonces, yo lo que veo es que incluso cuando uno revisa, eh, hay cosas buenas como la solidaridad y todo esto, pero las cifras son muy pequeñas como para que puedan alivianar a los países que más reciben, en este caso Alemania, en este caso Italia, en este caso Grecia. Eh, y, y es un acuerdo temporal. Entonces, mucho va a depender de cómo se aplique, la voluntad que exista y los recursos que se pongan allí. Ujú, Aunque en última instancia yo pienso que sigue siendo muy de carácter restrictivo y sobre todo muy de espaldas a las convenciones internacionales. Y hay que decirlo, este año se rompió la barrera de los 100 millones de personas con necesidades de protección internacional, que es la peor cifra que se tiene desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no solamente es que estamos viviendo un momento de cierre político al tema, eh, sino que estamos viviendo un momento como no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial de flujos migratorios, sean personas migrantes o sean personas refugiadas. Entonces, creo que el reto era de respuestas concertadas, pero solamente en el caso europeo podemos verlo y de verdad que llegaron a unos acuerdos que dejan mucho que desear. Entonces, no lo veo en América Latina. Lo que ujú. veo en América Latina, y un poco No, para cerrar, perdón, antes de entrar a América Latina, ajá, o sea, ¿qué opinión te merece es el hecho de que hasta los países nórdicos, que tradicionalmente tenían una perspectiva más socialdemócrata, más abierta, hoy día han pasado masivamente de amplios segmentos de la población a una posición muy parecida hacia la de los países de Europa del Este, que son muy, muy hostiles a los flujos migratorios, en particular los extraeuropeos, ¿no? mm. No, el caso de los países nórdicos, aparte, se mezcla con muchas cosas. Se mezcla con temas de Cultura. violencia, de inseguridad. eh, la migración neta. Para ver, es muy fácil decir que la culpa de toda la inseguridad y de las bandas y de todo lo que ocurre es de los migrantes. En el caso de Noruega, es un caso que justamente yo estuve viendo hace muy poquito, porque hay unos temas de niveles de inseguridad que no se habían visto en 50 años en Noruega y que parte importante son, es decir, las vetas de las cuales se alimentan estos esta Sectores. violencia organizada, este crimen organizado, son de las personas que no han logrado una inserción dentro de la sociedad noruega. Ujú. O sea, una falla de las políticas de inserción. Pero cuando hablamos de la tasa de migración, no llega ni al 1%, ¿no? En el año 2022 creo que fue algo así como 0,84% la tasa neta de migración a Noruega. Entonces, yo creo que en el caso noruego, Noruega, Suecia, Dinamarca, son países que están viviendo un momento de inseguridad bastante complicado, donde las bandas se están disputando sobre todo el negocio de la droga y donde tienen parte de las personas que las componen o han sido reclutadas en sectores que no, más desposeídos, que no habían logrado inserción dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que aquí es un tema de seguridad, pero también es un tema de ver qué ha fallado con las políticas de inserción, ¿no? Y de atención en estos países. Porque cuando todo el mundo te dice que todo lo que haces está bien, cuando todo el mundo te dice que, bueno, que todo está sin mayor problema, entonces yo creo que empiezas un poco a no mirar cuáles pueden ser las debilidades. Al final, la migración, por ejemplo, en Noruega no pasa es decir, la población migrante en Noruega no pasa del 15% del total de la población. Es bastante, pero son más Frente de a 800.000 periodos personas. anteriores. Ujú.
pero comparado con otros países es una cifra manejable, Ya, ya, ya. bastante manejable. Ujú, Sobre todo porque para poder llegar a Noruega, a Suecia o a Dinamarca, no es tan sencillo como cruzar una frontera de Turquía. Es ujú, decir, es bastante más complicado poder accesar a esos territorios, lo que no significa que no se pueda. Pero yo sí creo que ahí hay que los noruegos, claro, las decisiones que han tomado es de cerrar el otorgamiento de asilos, cerrar la migración. Eh, pero yo creo que esa migración le fue útil en algún momento. ujú. Eh, Ahora, para claro, hay pasar una ya. instrumentalización, ¿no? Ujú. Perdón, para pasar ya, antes de pasar al tema latinoamericano, una pregunta. Ahí no hay, tanto en el fenómeno norteamericano como en el fenómeno europeo, lo de Asia es un poco distinto, o un fenómeno universal, global, de polarización y de derechización o de nacionalismo extremo que está acompañando este deterioro de los sistemas democráticos, incluso en varios de esos países. Sí, es decir, hay un proceso de ascenso de los gobiernos de derecha a muchos de estos países. Pero también hay que recordar que, porque aquí siempre es bueno como verlo, yo creo que desde ambas caras, ¿no? Es Por decir, supuesto. parte importante del problema es el no haber podido conseguir respuestas que pudieran basarse que te pudieran tener perspectiva de tiempo. Ujú. Eh, Porque, por Los ejemplo, la temporales migración, negociados, por ejemplo. claro, pero es que incluso los países que tenían sistemas más, entre comillas, eficientes de asimilación, de integración, eh, llegaron a tener un punto de quiebre. Entonces, también es justo para los países que puedan entender cuáles son sus límites reales, Ujú, pero ahí siempre es complicado, ¿no? Porque porque normalmente se atienden los problemas cuando ya los problemas te estallan en la ujú. cara. Así es, Es así es. decir, el problema de Estados Unidos no es de ahora. Estados Unidos sabía que había un flujo migratorio extremadamente grande que estaba repartiéndose por toda la región y que en última instancia, cuando la propia región empezó a entrar en conflicto, el caso de Perú, el caso de Ecuador, donde por ejemplo muchos venezolanos se encontraban, esos flujos volvieron a comenzar a moverse. ¿Y a Ujú, dónde creían ellos que iban a ir? Es decir, al mar o, o a Venezuela, donde las circunstancias siguen bastante complicadas. Entonces, al final, pues nada, esos flujos se redirigen. ujú. Y pensar que eso no les iba a llegar me parece Ingenuo. complicado. Ujú, ujú. Y el mismo caso de Centroamérica. Si el Triángulo Norte es un tema de qué está generando el flujo. El flujo no es un flujo de 2 días. Los flujos ahora tienen un tema muy importante, que es que se caracterizan por, perdón, por ser de larga data. Tú puedes tener un flujo que tiene 10 años tirándote gente, Ujú. como el caso Venezuela. venezolano. Ujú. Tienes Honduras, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, tirándote gente durante 10, 15 años, te pueden tirar gente. pulsando. Ujú. Y Claro, dentro de eso, ¿qué piensas tú? Nosotros, la región, América Latina, no tenemos los conflictos fronterizos, los conflictos étnicos, los conflictos religiosos que existen en Asia, en África. Acá lo que tenemos es básicamente pobreza, bajo crecimiento, escasa generación de empleo. ¿O siguen siendo esos los factores expulsores? ¿Cuáles son los principales focos de expulsión hoy día de América no, Latina? los principales focos son temas de seguridad y temas de economía. Ujú. Entonces, en su gran mayoría esos son los temas. Incluso en el propio flujo venezolano, la mayoría de las personas no son refugiados, Ya. son personas que son migrantes económicos. No significa que no hayan personas que Por necesiten supuesto. protección internacional, que efectivamente estén siendo perseguidas o hayan sido torturadas
o hayan sido amedrentadas o su seguridad física, mental no haya sido puesta en peligro, ¿no? Sí hay. Pero lo que estoy diciendo es que cuando tú revisas, la gran mayoría de las personas son personas que migran porque o la inseguridad se convierte en un factor tan agobiante que independientemente de que tú tengas un buen empleo o tengas un empleo que te permita vivir de manera relativamente cómoda, tú tomas la decisión de irte. Pero también está el tema económico. Ujú, Y el problema es que los crecimientos en la región, con algunas muy pocas excepciones, no se afianzaron. E incluso en los países donde hemos tenido crecimiento económico, como el caso de República Dominicana, durante casi 20 años de manera consecutiva, el segundo crecimiento más grande después del de Panamá, la propia distribución de la riqueza ha sido tan mala que partes grandísimas del país han quedado por fuera de esta repartición, este aumento de la riqueza, y pues teniendo redes de apoyo, comunidades ya establecidas en otras partes, decide moverse ujú. hacia Estados Unidos, hacia Europa. Entonces, allí yo creo que la región, si una de las patas más importantes que faltaban en las discusiones sobre migración que se llevaron a cabo en el proceso de Quito, que se llevaron a cabo en la última cumbre de las Américas, donde Estados Unidos abrió unos cupos para solicitudes de asilo, entre otras cosas, que suenan muchos, pero para la realidad eran bastante pocos. El tema faltante, ¿De cuántos estábamos preocupantemente hablando ahí? faltante. ¿Mm? ¿Cuánto es lo que daba Estados Unidos y cuántos son Ah, los no flujos recuerdo reales? bien, creo que Órdenes de valor más o menos. eran como 30.000 personas o algo así en Ah, total, es ridículo frente a los millones. muy pequeño. Ujú. Pero, pero el punto es que el tema faltante, el tema que no se toca y que es un tema fundamental, es cómo logramos acuerdos de crecimiento, acuerdos que garanticen mejor seguridad, acuerdos que en última instancia generen estabilidad en los países y que permitan pues, Ujú. tener Pero, una acción diferente. Porque los argentinos también migran. Lo que pasa por es que ¿a dónde supuesto, están migrando? Están así migrando a es. España, donde pueden entrar y pueden residir sin tener que pedir un visado, entre otras cosas. Entonces, el gran tema faltante es un tema que es fundamental y no ha habido una política de desarrollo conjunta en América Latina. Bueno, tú eres No, economista, Marco. Dime es, cuándo fue la última vez que te pusieron de acuerdo. pero ese es el problema, o sea, y que me parece muy importante para ir ya aproximándonos al cierre de nuestro diálogo, que ha sido, como siempre, muy interesante, es que uno de de las dificultades es que los temas internacionales, estas mega amenazas que tenemos, cambio climático, movilidad humana, crisis de la deuda, etcétera, están interconectados absolutamente y requieren respuestas domésticas y respuestas regionales y respuestas globales. Y en todos esos tres planos tenemos déficits. Entonces, para ir concluyendo, sí, perdón. Ujú. No, 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 y exactamente, existen déficits en todas esas áreas y las grandes potencias hoy en día están en otra E- cosa. En el Es decir, armamentismo, como tú están decías, en un tema armamentístico, un tema de competencias comerciales, de temas de desarrollo tecnológico que las confrontan y generan nuevos espacios de influencia e incidencia. Y allí se pierde la oportunidad para tratar los temas que realmente a nosotros nos importan. Porque ujú, yo te voy a decir algo, Marco. Es decir, es muy duro lo que está ocurriendo en el mundo hoy porque de un momento a otro podríamos pasar a un escenario de mucho más catástrofe. complicado, por supuesto, Sí, claro, pero nosotros, los países latinoamericanos, no tenemos por qué escoger una posición. por Es decir, supuesto, no tenemos por qué casarnos con una posición que pueda afectar nuestros comprometernos para el proyectos. futuro. Entonces, yo creo que si hay un momento en el que América Latina tiene que empezar a entender que no puede depender Solo de de, afuera. claro, porque es que mañana llega Trump y cambia todo. Ujú, ujú. Y Biden tampoco es que haya hecho mucho para la región. Así, en migración ha Entonces, sido igual de duro. claro, exactamente. Entonces, al final, yo creo que tenemos que un poco ponernos de acuerdo y poner los temas importantes. Lo que pasa es que el tema político, eh, los polos políticos La polarización en la son región. muy grandilocuentes.
tanto ujú, de izquierda como de derecha. ujú, Eh, y hacen de los espacios de consenso eh, algo complicado. No es ujú. imposible, no es imposible, pero los hacen complicados. Es decir, me cuesta ver a un Milei sentado discutiendo temas Con de Petro. Estado con Petro, con Lula. Lula pues, sería el que más se podría acercar, o con un Maduro. Ujú. ¿Te imaginas? Bueno, sí, o sea, me parece muy interesante para terminar lo que acabas de señalar, o sea, el ex ministro de Economía de Colombia que, digamos, renunció, José Antonio Campo, él dice por ahí en alguna charla que tiene en YouTube que el gran problema de América Latina es definitiva, y de Colombia precisamente, es la polarización. O sea, la miopía, la imposibilidad de generar un conjunto de consensos básicos de corto, mediano y largo plazo en torno a los cuales converjan las voluntades, la decisión de poner los recursos económicos, políticos, de política exterior, etcétera, ese es el gran problema. Muy bien, Y estamos, sí, tus palabras de para cierre, por terminar, favor. sí, estamos en un punto en el que las regiones y los países están empezando a mirarse el ombligo. Así es. Eh, el caso de Estados Unidos con Europa, es decir, aliados tradicionales, y de repente, en medio de la campaña electoral, Trump dice que si no pagan sus cuotas a la OTAN, pues no va a A defender. defender. Ujú. Entonces aparte dice algo extra, claro, muy al estilo de él, que bueno, más bien va a alentar que pasen cosas. Entonces, claro, entonces, al final entonces Europa dice, yo tengo que armarme yo misma, tengo que mirar por mí, Estados Unidos dice, yo Exacto. tengo que mirar por mí, y los diferentes países empiezan a hacer eso. Pero el problema de la migración es que es un fenómeno internacional, es un fenómeno que afecta a los países de destino, a los países de donde son expulsadas estas personas, a los países de tránsito, y eso, si no se entiende desde un punto de vista de desarrollo, pues, pues seguiremos analizando flujos, y los flujos seguirán allí, y bueno, y veremos cómo aciertan o fallan diferentes políticas, pero los problemas de fondo son que la movilidad depende muchísimo de los propios temas de desarrollo. Y Ujú. eso, ese punto se entiende mirando a Asia. Que no la tocamos, lo podemos hacer otro día con todo el Ujú. cariño del mundo, Con todo pero, gusto, encantado. Pero lo que tú pero dices también me parece muy importante, que esos flujos migratorios, como tú señalaste, están asociados a redes de tráfico de personas, a redes de tráfico de órganos, al tráfico de drogas, a etcétera. la Entonces, trata. un conjunto de mega amenazas que efectivamente no pueden ser respondidas unilateralmente por un solo país, ni siquiera por los más fuertes, peor o por los países latinoamericanos aisladamente. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta Un luego, abrazo. Marco. Buenas tardes, señores oyentes. Hasta luego.